Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 17 de enero, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es El llamamiento de la vida natural y la cita la encontramos en Gálatas capítulo 1, versículo del 15 al 16, donde el apóstol Pedro nos dice: pero cuando Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Oremos. Padre amado, qué preciosa la experiencia del apóstol Pablo. Sin embargo, todos aquellos que te conocemos a ti a través de tu Hijo Cristo Jesús tenemos el mismo privilegio de vivir en comunión contigo. Por eso te ruego que, a pesar de que podemos ver la vida del apóstol Pablo y asombrarnos y tomarla como una vida digna de imitar, te ruego que nosotros entendamos y que valoremos que el precio que tú pagaste por el apóstol Pablo es el precio que pagaste por cada uno de tus hijos, mi Dios, cuando pusiste a tu Hijo Cristo Jesús en la cruz del Calvario a derramar su sangre en nuestro lugar. Así que ayúdanos, Señor, a tomar con seriedad nuestro llamamiento. Si hemos sido separadas por ti, a través de Cristo, ayúdanos a responder correctamente, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, empieza así el devocional. Dice: el llamamiento de Dios no es un llamamiento a servirle de alguna manera particular. Mi contacto con la naturaleza de Dios conformará mi comprensión de su llamamiento y me ayudará a darme cuenta de qué es lo que deseo hacer realmente por Él. Miren, yo lo que deduzco aquí es que el llamamiento de Dios es mucho más grande que un llamamiento a servirle. ¿A qué me refiero? Bueno, Dios nos está llamando a una relación de no solamente creador y criatura reconciliados, sino a una relación de adopción en el amado, es decir, como padre e hijo. Entonces, cuando estamos hablando del llamamiento de Dios, o sea, de lo que nos trae el Evangelio de Cristo Jesús nuestro Señor, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que Él nos llama a sí mismo. Bueno, o sea, sí, por parte, una respuesta correcta es servirle, pero Él no nos está llamando a servirlo, sino nos está llamando a adorarlo, lo cual nos va a llevar a servirlo de todo corazón. Dice: el llamamiento de Dios es una expresión de su naturaleza. O sea que sí, nuevamente, si su naturaleza está en nosotros, es como que el Padre está hablando directamente al Hijo a quien Él ama, por el cual nosotros tenemos favor, porque separadas de Cristo nada tendríamos. No podríamos comunicarnos con el Padre, no perteneceríamos al Padre como una criatura especial con el derecho de hijo, sino que seríamos simplemente una criatura que está en enemistad con Dios, queriendo vivir su propia vida separada de Él. Entonces, esa naturaleza pecaminosa no oye, como dice el apóstol Pablo. El hombre natural no puede percibir las cosas sobrenaturales, las cosas espirituales, porque no ha nacido de nuevo. Entonces, el llamamiento de Dios, o sea, el hecho de que Dios tenga una relación, que pueda comunicarse, que quiera comunicarse con el pecador, viene en base al sacrificio vicario de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y es una expresión, este llamamiento que escucha el Hijo de Dios, es una expresión de su naturaleza. El servicio que resulta a partir de ahí en mi vida está ajustado a mí y es una expresión propia de mi naturaleza. Es decir, nosotros vamos a responder de acuerdo
a cuánto realmente conocemos al Señor. Si conocemos al Señor simplemente como alguien que nos llamó a su servicio, podemos hasta resentir un poquito eso, como que mejor hubiese sido que no nos llamara, pero bueno, estamos entre que los beneficios de la salvación hoy suenan bastante bueno, pero ahora tengo que servirlo, ¿verdad? Esto simplemente significa que realmente no lo conoces como lo puedes conocer o como lo debes conocer, porque cuando nosotros lo vamos conociendo más y más, realmente nuestra propia naturaleza, que ya es gobernada por Cristo, la naturaleza de Cristo en nosotros, le ama y desea. Es como Jesucristo, que dijo que su comida era hacer la voluntad de su Padre. Esto era lo que más él deseaba, le costara lo que le costara. Dice, el llamamiento de la vida natural fue expresado por el apóstol Pablo cuando dijo, pero cuando Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Escuchen, no es cuando Dios tuvo a bien revelarme a su Hijo, no, sino tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué? Entonces, obviamente, para que yo le predicase, porque es que es lo más natural. Cuando tú tienes al Espíritu Santo dentro, como las arras de tu salvación, y la naturaleza de Cristo está incrementando en ti, en realidad, lo que más queremos es la oportunidad de compartir con otra persona cuán bello, cuán maravilloso es nuestro Señor. No es que lo tomamos como una obligación, sino lo vemos como el privilegio. Así nos toque sufrir cualquier aprobio por tenerlo que compartir. Es que no hay otra cosa que nosotros deseáramos más que eso. Entonces, fíjense otra vez, dice, pero cuando Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase, esto es, le expresase con pureza y solemnidad entre los gentiles. Recordemos quién era Pablo. Pablo había sido Saulo, criado en lo mejor de lo mejor entre los judíos. Obviamente, hasta criado y entrenado por Gamaliel, entre los fariseos, de lo mejor. No había nadie que superara su celo como judío, que hasta fue capaz de perseguir a los gentiles. ¿Y qué hace Dios? Revela a Cristo en él. Una vez que pone a Cristo en él, lo revela en él y entonces lo manda a predicar a los gentiles, imagínense. Pero esto Pablo, él dice, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y a esto, claro, esto sucedió porque él vio a Dios y luego, obviamente, Dios el Padre hablaba a Cristo, el Espíritu Santo hablaba a Cristo en él. ¿Ok? Entonces, el servicio es el rebosamiento. ¿Se dan cuenta cuando se rebalsa, verdad? Que emana de una vida llena de amor y de devoción a Cristo. Pero hablando estrictamente, no hay llamamiento a esto. No es, por eso digo, Dios no está llamando a sujetos, Él está adoptando hijos, hermanas. Miren, el servicio es lo que yo contribuyo en esa relación y es el reflejo de mi identificación con la naturaleza de Dios. No puede ser de otra manera. El servicio viene a ser una parte natural entonces de mi vida. Es algo que me nace, es algo que no puedo vivir sin hacerlo. Dios me coloca en la relación apropiada consigo mismo de modo que yo pueda comprender su voluntad, ¿verdad? Desear su voluntad y luego le sirvo motivado por un amor absoluto, por un agradecimiento que jamás podría ser suficiente para cumplir con Dios. El servicio a Dios es la ofrenda de amor deliberado de una persona que ha dado cabida al llamamiento de Dios, ¿verdad? El servicio a Dios es la mínima respuesta, es lo mínimo que podemos hacer. Sin embargo, estamos tan llenos de nosotros y tan poco de Cristo en nosotros que es que se nos hace tan difícil tener que cederle un minuto de nuestra vida al Señor, de cederle un pedacito de nuestro horario. Realmente es que yo no sé cómo podemos estar tan equivocados, cómo podemos estar
tan esclavos a tanta oscuridad. Yo dice, bueno, el servicio es una expresión de mi naturaleza cuando Dios nos ha cambiado y hay más Cristo en nosotros que la vieja naturaleza que debería estar ya muerta, y el llamamiento de Dios es una expresión de su naturaleza. Es una respuesta que nos confirma que realmente Cristo está en nosotros, que al Padre le ha placido revelar a Cristo en nosotros. De modo que cuando recibo su naturaleza y oigo su llamamiento, su voz divina resuena a través de su naturaleza y la mía, y las dos vienen a ser una en servicio. ¿Qué cosa tan hermosa? Recordemos que Dios es un Dios de pacto. Si nosotros tenemos esta relación con Él a través de Cristo, es porque Dios hizo un pacto desde el jardín del Edén, un pacto de gracia, un pacto que la semilla de la mujer vendría a cumplir todo lo necesario para que nosotros fuéramos redimidos. Hay que estudiar, hay que realmente ser gobernados por el Espíritu Santo para entender el privilegio de poder conocer a Dios y servirlo como una vida de adoración. El Hijo de Dios se revela en mí y por devoción a Él el servicio llega a ser mi forma diaria de vivir. Y jamás se nos ocurriría vivir de otra manera, porque vivir de otra manera sería como realmente estar muerto. Bueno, espero que estos devocionales estén colaborando con tu madurez, que te sientas edificada, que te sientas retada y que busques del Señor, que pidas perdón, que te arrepientas de pecados que están obstruyendo tu vida con el Señor. Esto es lo que debemos hacer todos los días, no dejarnos engañar por nuestra propia naturaleza, que todavía está ahí haciendo la lucha, como el apóstol Pablo registra en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Anda, léela para que veas que el apóstol Pablo sabía que había una guerra por dentro, pero él no se iba a rendir tampoco, nomás al final del capítulo 7 dice, pero gracias al Padre por Cristo Jesús, en quien sí tenemos libertad. Y luego empieza el capítulo 8, de que ya no hay, nosotros no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero vemos en todo el capítulo 8 lo que es una vida guiada por el Espíritu. Hermanas, por favor, seamos responsables. Tomemos nuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el mismo que nos da el querer como al hacer su perfecta voluntad. Él merece lo mejor de nosotros. Esa es una verdadera adoración. Bueno, gracias por haber compartido este devocional conmigo. Espero que mañana también tengas un tiempito para compartir lo que nos corresponde mañana. Y hasta entonces, que Dios te bendiga.